Mucho gusto. Hoy les vamos a hablar de la Revolución Industrial, el momento exacto en que aparecieron los medios de comunicación, la edad de oro del periodismo. Fue una época histórica en el ámbito de la comunicación que tuvo lugar entre los finales del siglo XX y principios del siglo XIX. Esto entre 1870 y 1914 en Europa y especialmente en Estados Unidos. Este fenómeno periodístico fue originado por el surgimiento de la comunicación de masas y marcó una profunda transformación económica, social y política. Dicho periodo fue también reconocido en México como la Edad Mediática o la Sociedad del Periódico. Los factores explicativos generales. Entre uno de estos, el factor económico. La crisis de 1870 puso de manifiesto la saturación de la industria, tal y como se conocía tras la Revolución Industrial. Sectores como el textil y el ferrocarril generaban una producción que no podía ser absorbida por la demanda. La acumulación de productos y la mercancía condujo a la primera crisis del capitalismo. La llegada de la crisis en 1870 tuvo dos ramificaciones. Estas dos son la ampliación de los mercados y la innovación de la tecnología. La ampliación de los mercados. Las grandes potencias iniciaron la colonización de nuevos territorios y hasta entonces se había mantenido al margen el capitalismo. Esta estrategia, conocida como imperialismo, permitió el comienzo de la globalización del mercado. En la innovación tecnológica, las industrias habían quedado obsoletas con la crisis. Abrieron paso a industrias como la química, la electrónica, la industria automóvil. Todas ellas contribuyeron con las aportaciones al desarrollo de los medios de comunicación, que acabaron convirtiéndose en una de las primeras industrias punteras a la nueva economía capitalista. Principalmente fueron fundamentales tres grandes inventos. Estos inventos son la rotativa, la linotipia y la fotografía. La rotativa era una máquina de impresión en la que las imágenes al imprimir se curvan sobre un cilindro. La impresión puede efectuarse sobre un gran número de sustratos, incluyendo el papel, como cartón y plástico, que pueden alimentarse por folios o mediante un rollo continuo. También tenemos la linotipia. Es una máquina inventada por Ottmar Mergendorf en 1885, que mecaniza el proceso de composición de un texto para ser impreso. La linotipia fue comercializada por la empresa Linotype, fundada por Mergenthaler. También tenemos la fotografía. Antes de inventarse la cámara fotográfica, hubo intentos por capturar la imagen visual con heliograbados y daguerrotipos, técnicas precursoras del siglo XIX que tuvieron mediano éxito, pero resultaban muy costosas y poco nítidas. La fotografía, tal como se inventa en la transición hacia la sociedad industrial, obedeciendo el espíritu de la época que anhela la objetividad y la veracidad racional, el positivismo. Esto es tanto cuanto les puedo explicar. Factores sociales. En el siglo XIX, la prensa era objeto de consumo para las élites y su distribución era muy limitada por su alto coste. La prensa se popularizó con la aparición del periódico francés Le Petit Journal en el año de 1863, que salió a la venta por 5 centavos, lo que lo posicionó como el primer periódico de comunicación en masas. Las mejores técnicas no fueron las únicas responsables de la aparición de una prensa en masas, ya que también se deben tener en cuenta una serie de transformaciones sociales, y una de ellas es el aumento demográfico. En la época se produce un paso al antiguo régimen demográfico al nuevo. Gracias al proceso de higiene y a la medicina, a esto hay que añadir el elevado número de migraciones, sobre todo en Europa a Estados Unidos. Pero en la época del periodismo en Estados Unidos tendría un aumento, ya que nacerían las nuevas élites de información, y una de ellas es el New York Tribune, que en el año de 1912 comandaría la información y dando nombres y registros en específico del hundimiento del Titanic. Luego nacería uno que conocemos en la actualidad, que es el New York Times, uno de los diarios más antiguos en Estados Unidos,
que ha dado información desde la Primera Guerra Mundial hasta la última Guerra Mundial. Y sigue dando información. Eso es todo. Muchas gracias. Las principales aportaciones de la prensa amarilla. Los principales periódicos de masa adaptaron novedades tanto en la presentación como en el lenguaje. En cuanto a la presentación, pues ellos aumentaron el número de páginas, lo que supuso el incremento de los lectores. También dieron un espacio especialmente para la publicidad. También podemos hablar sobre la maquetación. Utilizaban una maquetación de 5 columnas y después se generalizó una maquetación de manera horizontal. En lo referente al lenguaje, pues utilizaron un estilo de lenguaje más coloquial y próximo. Con el inicio del periodismo sensacionalista que se desarrolló en la sociedad de masas, pues vieron de manera diferente la información, donde la persuasión y la interpretación fueron los principales protagonistas. Los máximos exponentes de la prensa amarilla. En 1895, los fundadores de la prensa amarilla, Joseph Pulitzer y William Heard, apostaron por la introducción novedosa de ilustraciones informativas en sus periódicos, con abundante color en las creaciones, con el objetivo principal de atraer y entretener a cualquier público de lectores. Joseph Pulitzer decidió realizar los primeros cambios en sus periódicos. Entre ellos se destaca el New York World, en donde tuvo y alcanzó el mayor de los éxitos, siendo el propietario en 1893, donde se desarrolló en una sociedad donde había aumento de circulación y una industrialización de la información. William Heard se convirtió en 1895 en el propietario de New York Journal, donde hace referencia a los conocimientos aprendidos por Pulitzer y desarrolla incluso una prensa, pero de mayor sensacionalismo. El éxito de los fundadores de la prensa amarilla, Pulitzer y Heard, aplicaron este método, como fueron utilizaron un lenguaje claro, sencillo, próximo y directo. El precio era asequible a todas las capas sociales. Una introducción pionera. Hoy hablaremos sobre la edad de oro del periodismo en Europa. El auge del periodo de masas en América del Norte durante la segunda mitad del siglo XIX produjo en Europa una mayor presencia de los medios norteamericanos. La unión de dos continentes por un cable submarino en 1866 originó la proliferación de agencias de información europeas. La primera agencia de información norteamericana se fundó en 1846 con el nombre de Associated Press, siguiendo a las primeras europeas como Havas en Francia, Wolf en Alemania y Reuters en Gran Bretaña. Además, llegó a publicarse en 1885 una edición francesa del periódico New York Herald en medio antecedente del International Herald Tribune. En el siglo XIX, la prensa europea experimenta un cambio trascendental que incluyen diferentes causas. Primero, la aparición de la prensa obrera debido a la revolución industrial. Segundo, la progresiva alfabetización que desarrolla todo el territorio europeo. 3. Autorización de noticias. Cuarto, velocidad de contenidos. Entre 1870 y 1914, la libertad de prensa provoca la aparición de un periodismo para la élite, como en Francia en la Figaro Journal dos Debat, o el Segundo Sole en Italia, o en Alemania el Frankfurt Zeitung Allgemeine. La prensa masiva se consolida con periódicos franceses como Le Petit Journal o Martin italianos o Segundo Secolo, Corriere della Sera. Los antecedentes que dieron comienzo a la era del periodismo en España se encuentran en el periodo de restauración
borbónica en España desde 1874 a 1931, una etapa de la historia en que las empresas periodísticas toman la actividad de informar en apoyo al nuevo sistema político y la prensa escrita se convierte en una importante herramienta de información en España durante el siglo XIX, un hecho que comenzó a reflejarse en el ámbito social, económico y académico. La prensa de España dio un cambio significativo en torno a los contenidos en el último tercio del siglo XIX. El nacimiento del predominio informativo frente al periodismo de opinión originó a su vez el cambio de periódico de temática política por el impulso hacia la prensa industrial. Otra de las búsquedas con los cambios de la prensa española fueron los beneficios económicos que eran generados en parte para la utilización de la publicidad. Ángel Fernández de los Ríos fundó en 1850 el periódico Las Novedades, basado en secciones variadas de noticias. En 1859 apareció La Correspondencia de España, un medio en el que predominaba la información como competencia de los periódicos políticos. En plena edad del oro del periodismo español nacen periódicos que tendrán una fuerte relevancia informativa en la historia, como La Voz de Galicia, La Vanguardia, El Heraldo de Aragón, El Adelanto de Salamanca, entre otros. También surgen revistas con fotografía o ilustración caricaturesca, entre las que primaron Nuevo Mundo o la Ilustración española. En el último tercio del siglo, dos periódicos destacaron por la continuidad de sus publicaciones semanales, como El Imperial o El Liberal. Los dos periódicos tuvieron éxito, llegando a ventas de 140.000 ejemplares debido a la rotativa de publicación, el abaratamiento de costos y la utilización de titulares que captaban la atención de los lectores. Los medios comienzan a incorporar reseñas de contenido periodístico en forma en obras literarias y manuales de retórica, cuyas referencias se ubicaban en las páginas finales del periódico. En 1890 surge el Heraldo de Madrid y se crean nuevos medios que contienen cambios en el modelo informativo y el lenguaje utilizado, lo que significaría el origen de la información periodística del siglo XX. En 1903 nace el diario ABC, uno de los periódicos más relevantes en la historia de la prensa española, fundado por Torcuato Luca de Tena. El medio aparece con un formato modernizado y un aumento de presencia de gráficos. En 1906, los periódicos Imparcial, El Liberal y El Heraldo de Madrid se asocian para aumentar los beneficios y nace una fuerte competencia de mediática en 1917, El Sol. El medio contenía secciones ampliadas de información cultural, internacional y un aumento de 4 páginas en comparación con otros periódicos. Otros medios que también destacaron en la época fueron La Voz o El Debate. En los periódicos, los contenidos basados en la literatura constaban en diferentes tipologías discursivas: la oratoria, obra histórica, obra epistolar y el discurso. Los periódicos incluyeron estos aparatos periodísticos con un objetivo didáctico para los lectores. Los modelos de prensa de la época generaron en muchos autores una motivación particular por publicar contenidos de oratoria política. La utilización de diferentes modalidades del discurso genera una búsqueda de un género periodístico clasificable a cada pieza literaria, cuyos estilos pioneros fueron los artículos literarios o el artículo de fondo. Al comienzo del siglo XX surge el nombramiento de géneros periodísticos como editoriales o la crónica. Los autores de la generación del 98 que destacaron como cronistas en los medios españoles fueron Valle Inclán, Rubén Darío,
Benito Pérez, Galdo y otros escritores menos conocidos como Joaquín Vicente, Antonio Palomero, Pedro Barrante, Alejandro Sagua o Luis Bonafós, que redactaban piezas literarias con el objetivo de ejercer una denuncia social por el desastre del 98 o la pobreza en la que se sumía la población española, entre otros temas. También realizaban análisis sobre los problemas de España, así como la presencia de las enfermedades, la falta de vacuna, la crítica a la política o el analfabetismo que rondaba en el 60%. Periódicos españoles más relevantes del siglo XIX. El periódico y su año de fundación. El Imparcial, 1867, La Voz de Galicia en 1872, La Vanguardia en 1881, Heraldo de Madrid en 1890, El Liberal en 1902, el ABC en 1903 y El Sol en 1917. A continuación, el tema de la Revolución Francesa y su punto de inflexión en la historia europea y mundial. La Revolución Francesa se inició con la autoproclamación del tercer estado, como es la Asamblea Nacional en 1789, y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. En conclusión, cabe mencionar que durante el largo proceso de transmisión, pues a la democracia se dieron dos tipos de fenómenos. Por todos los modelos del pacto, no solamente entre militares y civiles, sino entre los diversos actores. Y por otro lado, el diseño institucional con el que cristalizó el proceso de transación que sirvió en base para el posterior desarrollo democrático. Esto fue pues el primer periodista, ya que fue Théophile Renaud, quien ya hizo pues el buen trabajo y plasmó en los hechos diplomáticos en Francia. En ese entonces pues ya había muchos medios de comunicación. Todos estos estaban en contra de ese nuevo sistema. Entonces provocó una revolución en el pasar de los años. Y así fue como inició la Revolución Francesa en la libertad de la prensa. Fue pues liberado también en marzo de 1797 en Francia, en 1889 en la Revolución Francesa.